Buenas tardes, amigas, amigos. Qué alegría de poder estar con ustedes de nueva cuenta. Aquí para platicar eh, de mujeres, como lo hemos visto ya en varios programas, de esas mujerazas, mujeronas, que han construido México, que se han convertido en parte indispensable de nuestra historia. ¿Y hoy qué creen? Voy a hablar y voy a platicarles de una manera muy coloquial y he estado siempre cerca de una figura emblemática, de una leyenda, de un mito, Frida Kahlo. Pero quiero decirles algo. Se piensa que sus seguidores, sus admiradores, han hecho de ella un mito, una leyenda. Y bueno, pues yo pienso que, y bueno, hay muchos historiadores y personas muy connotadas que piensan que ella fue la que se construyó el propio mito. Ella, además de haber atravesado por mil y un problema, una infancia difícil, una mala relación con su madre, y en fin, un accidente que verdaderamente sobrevivió pues de milagro. Entonces, sí, después de tantas historias y de conocer su vida más de cerca, ha habido pues muchas personas que han hecho de ella, lo han aprovechado, su historia que es una leyenda, una novela podría ser, y bueno, se han hecho ya dos películas, una con Ofelia Medina y otra con Salma Hayek, las dos maravillosas, y bueno, pues apasiona su vida, es intensa, ella es una mujer con un magnetismo impresionante. Eh, Su nombre completo es largo, sí, es Matilde Carmen Kahlo Calderón. Entonces, bueno, pues hablemos de su infancia. Yo quiero comentarles que me gustaría hacer dos programas por la abundante información que existe y de verdad que yo la he admirado desde siempre, tanto así que comparto con ustedes esta pintura que yo le puse la hermana de mi corazón. En lugar del corazón me tomé la libertad de poner una manzana. Y bueno, pues es una obra, un homenaje a esta gran mujer, un modesto, pero muy sincero homenaje a una de las pintoras que más nos ha dado prestigio en el mundo. Porque a veces, bueno, fíjense, les comento, he recibido varios mensajes que me dejaron muy pensativa y un poco triste, y que me decían, bueno, ¿y por qué de Frida? ¿Que no conocen otra mujer? ¿No podrían hablar de otra mujer? Y claro que podemos hablar y hemos hablado de muchas mujeres, pero Frida es una obligación, de verdad. Yo creo que como mujeres, como mexicanas, como artistas, es una obligación conocer su vida, que pues a veces por ser un poco diferente, eh, y pues existe
un cierto, una sociedad muy, a veces yo podría decir con una doble moral, no la aceptan del todo. ¿Por qué? Porque fue libre, hizo lo que quiso, a la hora que quiso, y no le importaba nada. Ella fue, a pesar de los pesares, Frida Kahlo. Y miren que estar casada con ese monstruo gigantesco de Diego Rivera no era fácil, y además ser pintora. Bueno, pues hoy les platicaré un poco de, su, de su vida, de su infancia, y bueno, pues es muy interesante porque eh, tiene una combinación eh, genética muy especial. Su padre, alemán, húngaro, eh, viene a México, y bueno, pues justo en la época del porfiriato, y se convirtió en el fotógrafo de, pues digamos, nombrado, creo que fue el primer fotógrafo que tuvo un nombramiento oficial, y estaba encargado de fotografiar las fachadas de las casas muy bellas, retratos, aunque no le gustaba tanto el retrato, decía, ¿por qué voy a hacer bello algo que Dios hizo feo? Era muy interesante, un tipo que yo creo que, bueno, influyó de manera absoluta en Frida, un hombre taciturno, que tenía un gran amor por Frida, fue su consentida, y eh, pues le dio todo su saber, todo su amor, y se llegaron a tener una relación de veras muy intensa, y cuando Frida quería estudiar, bueno, primero fue una muchacha con una gran inteligencia, una inteligencia sobrada, le gustaba todo, tenía una inclinación por la historia, por el saber, por el conocimiento, y bueno, pues tuvo la oportunidad de estudiar. Dicen que en el colegio alemán, aunque se ha buscado eh, alguno de sus antecedentes y no lo han encontrado. Pero bueno, yo estoy casi cierta que estudió ahí. No hablaba el alemán así fluidamente, y eso hace pensar que no estudió ahí. Sin embargo, luego fíjense lo que hizo. Fue a la única preparatoria que había en aquel momento en México. Y es muy interesante ver una fotografía donde había 2000 hombres en la preparatoria y 35 mujeres. Y ahí ella tuvo una vida muy intensa, eh, nada menos, y ahí conoció al que fue su novio, Gómez Arias, y estuvo enamoradísima de él. Y también, bueno, pues hubo un grupo de los más destacados, y que como siempre traían cachuchas, les decían los cachuchas. Entonces ella era inseparable de los cachuchas, y estaba siempre eh, pues estudiando y leyendo, y tenían mucho que enseñarle, y ella al mismo tiempo.
su intención era estudiar medicina, tenía una gran proclividad a lo que era el dar consuelo a los que sufren. ¿Y quién iba a decir que, que un buen día, viniendo de justo de la preparatoria con Gómez Arias, eh, tienen un accidente bárbaro en un tranvía? Y lo que a ella le pasó, de verdad que escalofría a cualquiera. Se partió la pierna en 17 pedazos, el pie, y algo que describe Raquel Tibol así con esa pasión que la caracterizó, que le atravesó uno de los pasamanos desde el tórax hasta la vagina. Imagínense qué dolor, qué angustia. Pues es muy pocas personas piensan que pueda de alguna manera sobrevivir, pero yo creo que tenía tantas ganas y tanta pasión y tanto que decir que, bueno, pues la libró. Usó todos los corsés que se puedan imaginar, nada menos hasta se han hecho libros que luego, por eso yo creo que hay una tendencia a, a pensar que es un mito y hasta se ha comercializado. Y eso, bueno, pues lo hacen los grandes pintores. Díganme si Picasso no se ha comercializado. Uno va a Barcelona y hay un museo donde se venden camisetas, borradores, lápices, cuadernos, cuadernitos, todo lo que ustedes se imaginen, libros. Y bueno, pues ¿por qué no? Una mujer como Frida es capaz de inspirar que se haga todo esto. Pero bueno, volvamos un poquito a su infancia. Quiero recalcar que la mamá era una mujer de veras muy religiosa, recatada. A sus dos hijas las tenía en una escuela de monjas, a lo cual se rebeló absolutamente Frida y dijo: de ninguna manera, yo no voy a estudiar ahí. Y fue cuando se fue, dicen que a la escuela alemana y posteriormente a la preparatoria. Y bueno, pues eh, su madre era de verdad en extremo religiosa y no congeniaba mucho con Frida, tuvo un gran distanciamiento, cosa que podemos advertir en sus obras. A su padre siempre lo pone en primer lugar, muy cerca de ella, siempre está la presencia del padre. Pero cómo no, eh, no estarlo, porque bueno, pues él tuvo una vida azarosa después de que Yves Limantour le encargaba fotografías y era el fotógrafo de, imagínense, del porfiriato, y que ganaba mucho dinero. Además, era de una familia acomodada, tenían dinero. Él construyó la Casa Azul. Esa casa fue producto de su trabajo, producto de sus desvelos, de sus viajes. Y ella, él la convocaba mucho a retocarle las fotografías. ¿Se acuerdan que las fotografías de una época estaban terminadas pues a mano y con color? Entonces Frida empezó a sentir una inclinación, porque no había pasado por ella la idea de ser pintora. Fíjense lo que es la vida. Sin embargo, las circunstancias la ayudaron, ¿no? Con razón dice
Ortega y Gasset, Yo y mis circunstancias. Y bueno, pues así empieza ella a sentir una cierta fascinación por las formas y que el padre le explica. Y además, bueno, pues quien la ayuda muchísimo en, en la convalecencia de este trágico accidente fue él, y ella lo asistía. El señor padecía, eh, don Guillermo, padecía de unos desmayos, con mucha frecuencia se desmayaba, y Frida era quien lo ayudaba y le daba eh, pues soporte y atención. Y después se supo que lo que tenía era una epilepsia muy severa, y bueno, pues eso conmovió mucho a Frida, y lo ayudaba lo más que podía. Y verdaderamente él sentía una fascinación por su hija, y su físico, ella decía, yo me parezco a mi padre, aunque también había eh, rasgos de la abuela, las cejas juntas, que son tan características en Frida. Y bueno, pues hubo un detalle que tuvo que, un detalle que fue así para ella muy triste, y que plantea lo cerrado de la familia y de la sociedad misma, ¿no? Y que bueno, pues además sí era algo muy, eh, pues muy difícil de aceptar, porque ella fue iniciada en las, en las relaciones con mujeres con una maestra, lo cual se enteraron porque ella se empezaba a enamorar de la maestra. Y bueno, pues no faltaron detalles para que sus padres se enteraran de esto, y la sacan de la escuela. Y entonces ya había ella hecho amistades, y sobre todo con Tina Modotti, que fue para ella una brújula, una amiga que le enseñó muchas cosas. Y pues recordemos que fue una de las grandes fotógrafas que tuvimos. Entonces había un entendimiento en el lenguaje y en las aspiraciones, y nada menos Tina Modotti fue quien la llevó al, a sus primeros escarceos con el Partido Comunista. Y bueno, pues pasan, ella pasa de veras una juventud muy difícil, y sin embargo pasa algo en su vida. Después de haber estado 9 meses, imagínense, acostada boca abajo, probando corsés, con unos dolores infinitos, nomás imagínense, 17 fracturas. Aunque yo escuché, me hice muy bien mi tarea, aunque siempre ha sido mi fascinación Frida Kahlo, porque me parece que es una maga convertir el dolor en ese arte tan especial, que a veces yo creo que el dolor nos asusta. Hay ciertos miedos que tenemos todos los seres humanos: la muerte, el dolor, el desamor, el desencuentro, y ellas son los temas que maneja. Entonces, bueno, pues sí, hay muchas personas que les asusta.
Y bueno, pues yo creo que tenemos que eh, saber que con negarlo no vamos a en ningún momento vamos a, a superarlo. Al contrario, yo creo que el enfrentarlo es como podemos liberarnos. Eh, y bueno, pues ella va repetidas ocasiones en la propia eh, secundaria con su amiga a ver cómo pintaba el maestro Diego Rivera un, un mural. Y entonces ella queda fascinada y atrevida como era, le dice al maestro Diego Rivera, eh, yo estoy dibujando y quiero ser pintora, me gustaría enseñarle mis trabajos. Y Diego Rivera bueno, pues sabemos que era coqueto, que le gustaban las mujeres y que, pues yo creo que encontró en Frida Kahlo una persona diferente, una muchacha atrevida y con una, con una conversación inteligente y pues él un hombre, imagínense, con todo lo que vivió, una vida vivida a tope y eh, para esto le dice, sí, pues enséñamelo, muéstramelo y ya quedan en una cita, en fin, y, y se concreta y le gustó mucho. Le dijo, tienes talento, pero trabaja más y veo, hazme otra pintura y la vemos la próxima vez. Y ella le dice a Tina Modotti y a sus amigos los cachuchas, yo me voy a casar con Diego Rivera. Lo mismo que había dicho Guadalupe Marín. Fíjense que se repiten las historias, porque Guadalupe Marín, ella se vino desde Jalisco, desde allá, cuando supo que estaba pintando un mural y dijo, yo voy a ir ahí, voy a estar muy eh, pendiente y, y fue otra historia, que además se enlazan, porque también les quiero hablar, pero en la segunda parte, porque quiero, como les decía, que hay tanta información, tener otro programa de Frida. Ella, después de que se divorcia Diego de María, de Guadalupe, quiero decir, dice, yo me voy a casar contigo. Pero fue también de lo más, ya lo platicamos aquí en algún programa, lo difícil que fue esa relación. Con Frida no fue tampoco nada fácil, fue complicadísima, porque, bueno, pues eh, ella empieza a dibujar, a hacer la pintura y Diego pues cae enamorado de ella y se casan en Coyoacán y bueno, pues eran tan diferentes y tan disímbolos en el físico. Ella era chaparrita, muy bajita, eh, tenía la estatura de su padre y bueno, la astucia también y la madre que no, que era inteligente, con una inteligencia diferente, pero era una mujer muy sabia, muy, pues, muy dedicada a su hogar, a sus hijas, pero Frida dijo, no, eso no me interesa. Y
cuando se casan es algo muy curioso porque dicen que se casa un elefante con una paloma. Y bueno, pues era cierto, uno ve las fotografías y son, uno dice, bueno, pues ¿cómo? Yo creo que de un eh, puntapié o de un pisotón la deshace, pero Frida tenía una fuerza titánica, impresionante. Eh, y bueno, pues de su infancia, ¿qué les puedo decir? Que tuvo mala relación con sus hermanas. eh, se dice, hay muchas leyendas y muchas versiones. Por un lado dicen que tuvo poliomielitis y que por eso tenía mucho más delgada la pierna izquierda la pierna derecha que la izquierda, y que también padecieron de este mal, que además, bueno, pues era la época en que empezaba, eh, y que no había todavía mucha conciencia, que la vacuna vino después, y entonces ella no se sabe a ciencia cierta si tuvo poliomielitis. Hay mucha gente que estuve escuchando, nada menos todos estos 8 días, distintas versiones. Unos decían que sí, otros no. En fin, la cosa es que ella tenía la pierna más delgada. eh, y bueno, pues indiscutiblemente pudo trascender ese dolor tan infinito que, miren, yo que he padecido de la columna vertebral y tengo 2 operaciones, es un dolor intenso que uno quisiera a veces quitarse la vida para evitar ese dolor. De veras que es un dolor que aniquila emocionalmente, físicamente, y lo derrumba. Y yo por eso me atreví a una cirugía, en donde cuando me dijo el médico, hay que firmar aquí porque puedes morir, puedes desangrarte, puedes quedar eh, parapléjica, en fin, pueden suceder muchas cosas. Y bueno, pues yo dije, prefiero jugarme todos estos, eh, pues estas terribles opciones o, eh, a a seguir sufriendo este dolor. Así es que yo entiendo perfectamente a, a Frida. Ya las inyecciones dicen que se hizo adicta, lo cual, bueno, es muy entendible, y yo también en algún momento yo quería más y más y más analgésicos, y como que va uno necesitando cada día una mayor dosis, y seguramente eso le pasó a la pobre de Frida. Iba necesitando y necesitando, y bueno, pues, pero por otro lado estaba su alegría, que era una alegría infinita. Entonces, la relación con Diego, bueno, pues fue explosiva, fue a ratos maravillosa. Y imagínense que ella se atrevió a hacer su propia obra y decir, bueno, pues yo, yo voy a seguir, yo voy a pintar. Al principio, el primer retrato que se hace muy esbelta, muy con parece hasta un Modigliani su retrato. Entonces se lo dedica a Gómez Arias, a don Alejandro Gómez Arias. Y bueno, pues
Eh, luego, ve aquí hay unas preguntas, entonces déjenme hacer un pequeño paréntesis para ver. ¿Por qué entonces el nombre de Frida? ¿Por qué entonces el nombre de Frida? Bueno, el nombre de Frida ya dije que es bien largo, es un nombre eh, que, que es muy alemán el nombre, y realmente lo vemos porque no es común. Su padre, nada menos, eh, de Wilhelm, tiene que adoptar, eh, el, tiene que, en México no tiene, pero él optó por traducirlo al español, y dicen que nunca, nunca, nunca dejó el acento alemán, nunca pudo hablar el español de una manera fluida. Siempre estaba como muy triste, y bueno, pues estaba así muy triste. Era un hombre que, que tenía como mucha nostalgia, tenía dolor. Bueno, pues además se había divorciado, eh, había muerto una de sus hijas. En fin, yo creo que traía un costal de dramas ahí en su, en su haber. Y Frida también quiere decir Frieda, que significa paz, que fue lo único que mi gran pintora no tuvo, paz. Fue, curiosamente, fue una mujer que vivió siempre en la lucha, eh, de veras admirable, porque ¿quién, quién como ella? No, a mí cuando me escribieron muchos y abundantes correos y twitters, en fin, todas las redes sociales me llegaron, no, ya chole con Frida. Pues no, amigos, yo creo que siempre tendremos que hablar de ella. Es un referente constante y necesario para las mujeres. Y bueno, pues eh, tuvo una vida muy libre, fue, tuvo grandes amigos. Ella tuvo también muchos amantes y amantes mujeres, eh, pero bueno, pues eso no nos debe tampoco de asustar en una época de la humanidad. eh, la homosexualidad era algo muy común, lo cual pues a veces no estamos tan enterados, y lo juzgamos de una manera equivocada. A ver, también tenía sangre judía, ¿verdad? Usted se inspiró y pintó las dos Martas, no, le puse, bueno, sí, las dos Martas, hermana de mi corazón. Sí, tenía sangre judía, por supuesto, y húngara. El padre venía de Hungría, y alemán. Y bueno, pues yo creo que de ahí saca una fuerza, ¿no? La genética se impuso, porque yo creo que pocas mujeres, pocos seres humanos resisten ese dolor, y lo más interesante es que pocos seres humanos transforman ese dolor en un arte maravilloso, único, que no se parece a ninguno. Entonces, como no había una referencia, a veces la gente
a lo que no entiende siempre trata de mal juzgar, pero yo creo que es nuestra obligación ir hasta el fondo y ver qué, por qué, y porque siempre hay los porqués, no existe nada más el así, ¿verdad? El que así fue, es muy sencilla explicación. Entonces ella tenía esa gran magia, era una mujer con un magnetismo, con una fuerza, con una entereza, y imagínense nada más. Y bueno, pues aquí hay otra pregunta. ¿Lupe Marín le enseñó a cocinar a Frida? Sí, es algo muy bonito. Y nada menos mi querida amiga Lupe Rivera, a quien quiero muchísimo, eh, y tuvimos al principio una relación ríspida y acabamos siendo verdaderamente grandes amigas. Yo la recuerdo con mucha frecuencia. eh, es, es una mujer muy inteligente, que también no es nada fácil ser hija de Diego Rivera, y ella hizo muchas cosas, se incursionó en la política y se atrevió a casarse con un panista, que yo creo que Diego Rivera se ha de haber revolcado ahí en su tumba, porque como mi hija casada con uno de los grandes líderes del panismo. Pero bueno, así es la vida, así es la vida, ocurren cosas con, que uno eh, no espera. Y bueno, ¿qué ocurrió con los descendientes de la familia Kahlo? Los descendientes de la familia Kahlo, sus hermanas, eh, viven, y hay una historia un poco trágica. Por un lado muere el hermano Guillermo, eh, y que piensan que fue esta columna bífida, y que también la poliomielitis, pero sin embargo, bueno, pues muere y fue muy triste. Luego la otra hermana, Cristina, la más chica, y a la que adoraba Frida Kahlo, pues ¿qué creen? Se hizo amante de Diego. Y bueno, eso fue el, la puntilla para que Frida se divorciara. Y fue algo pues muy fuerte, ¿no? Divorciarte de alguien que amas, porque hubo una gran pasión. Eso sí, no lo podemos negar. Frida amó, a pesar de sus aventuras, de todo lo que se pueda decir, eh, de sus momentos de una conducta que a unas les puede parecer muy escandalosa, pero finalmente eh, Frida fue muy, eh, pues muy ella. Y cuando sabe que su hermana la traiciona y la traiciona su marido, ahí rompen. Ella vivió algunos años aquí y siempre eh, trabajando, y ella pensaba que su trabajo no era para, que no tenía un sentido comercial, y siempre lo hizo así como algo muy íntimo. Eh, Cuando conoce a Bretón, le dice, él, tú perteneces a la corriente surrealista que pinta sueños, y le dice, no, no, maestro, yo no pinto sueños, yo lo que pinto es mi realidad. Y es muy cierto, uno ve esos cuadros que estremecen, ¿no? La columna rota, eh,
hay un, que está en la tina de baño, que es impresionante y que ahí está como todo su árbol genealógico y es una mujer que le gusta ir hasta la más profunda realidad y así le duela, pero tiene también por otra parte sí ese dolor y le gustan mucho el, los espectáculos, pero del espectáculo ella hace algo muy hermoso, eh, que le sirve como de máscaras, porque finalmente ella puede guardar su intimidad así máxima, ella la guarda, la, es un como caparazón, todo lo de afuera, el folclore, eh, es más, su indumentaria, ella la tenía muy estudiada, ¿no? Sus vestidos de tehuana, las joyas hermosas, el amor a lo popular, que en eso se identificaron mucho Diego y ella. Y entonces es una mujer eh, nada fácil de describir. Yo creo que se necesitan, pero verdaderos conocimientos psicoanalíticos, también plásticos, eh, de verdad para llegar a la última de las versiones de verdaderas o aproximaciones, las aproximaciones más próximas, válgase el pleonasmo de Frida, porque es una mujer que, que tiene muchas facetas. Eh, el amor a la, imagínense, el amor a la pintura, por supuesto que algo que para ella era fundamental, la pasión por Diego, el folclore, también la activista política, social, que se además se identifica con el comunismo. Y ella va a la, nada menos hay una escena que conmueve mucho, va todavía en silla de ruedas a una de las manifestaciones más importantes. Me acuerdo muy bien que va con una mascarita blanca y ya con su carita muy afilada por el dolor y bueno, pues uno diría, ay, pues esta mujer de la que se dice que es un mito, o que hicieron un mito, como ya les dije, no, ella se hizo un mito, una leyenda, vendió mucha obra y se hizo rica. Y fíjense que tuve la oportunidad, y yo creo que todos lo podemos hacer ahí en el museo, hay un diario donde ella verdaderamente dije que qué envidia, qué barbaridad, con una letra hermosísima, eh, llevaba las cuentas de lo que gastaba todos los días. Ponía 5 centavos de perejil, 2 centavos de cilantro. Y bueno, y cuando uno ve lo que ganan, tanto Diego y ven el balance, pues Diego murió pobre, él también, dentro de sus locuras y pasiones, bueno, pues ahí tenemos, él quería hacer este museo, la Nahuacali, que lo logró hacer y que era uno de sus sueños máximos, y ahí invirtió todo, y bueno, pues y ella, saben que vendió una sola obra que es justamente las dos Fridas, este retrato maravilloso que por los críticos
así muy conocedores, piensan que es una de sus mejores obras, de las obras maestras de ella. Y hay tantos mitos, dicen que Diego Rivera le pintaba, pero si uno ve los estilos, las pinceladas, uno encuentra rápidamente que eso es una mentira, que es eh, es envidia, yo creo, es el no querer reconocer el talento de una mujer gigante, de una mujer que nos dejó una gran lección, y eso es lo que debemos de aprender de ella. Y bueno, otro descendiente es el fotógrafo Guillermo Kahlo. Ay, sí, quiero hablarles de él. Guillermo Kahlo, que además es mi amigo y con el que mi hija Marta y yo hemos hecho pues fácil 10 o 12 libros. Ahorita no podríamos hacer ninguno, porque con esta austeridad republicana de la 4T no podríamos hacer ninguno, porque nuestro querido Guillermo Kahlo, él es nieto, porque es hijo de el hijo de don Guillermo Kahlo, papá. Pero tiene un talento que verdaderamente un día le tomó, bueno, no un día, trabajamos meses, y para hacer un platillo a veces se tardaba una semana. Y le decíamos, Guillermo, pero ¿cuándo vamos a acabar? Teníamos que cocinar el platillo 5 veces, 10 veces. Dice, no importa, lo que importa es aspirar a la perfección. Y es un tipazo. De veras yo lo quiero y le mando desde aquí un abrazo, mis felicitaciones por su trabajo tan excelso. Y de verdad lleva en la sangre esa, esa genética, además esa grandeza y ese talento, genialidad podría decir yo. Y lo quiero muchísimo y lo admiro. Es un hombre que tiene un carácter que a veces uno no acaba de entenderlo al principio. Yo ya le encontré el modo, como dicen en mi tierra, el modito, que ya hace, cuando nos encontramos, que no es todo lo que yo quisiera de seguido, porque, bueno, pues ustedes saben, y menos ahora con la pandemia, pero es un hombre culto, inteligente, introvertido, pero de repente tiene así chispazos. Me imagino que un poco como era don Guillermo papá, un hombre no tan fácil de no tan fácil de entender, porque ya vimos que él también fue víctima de la epilepsia, que es una enfermedad muy dura, una enfermedad muy difícil de trascender, pero él lo hizo, pero sí deja huellas en el carácter. Y bueno, quiero decirles a mis amigas y amigos que siguen estas charlas que se hacen con amor, que se hacen de veras con entrega y con mucho cariño. Y bueno, espero que también estén ahí presentes los conocimientos, los libros leídos, todas las pinturas, todas las exposiciones que he recorrido, tanto en México como en el extranjero. Y bueno, quiero decir que una cosa muy bonita, Gaby, mi amiga Gaby Rosas, me mandó este pinito para que hoy nos acompañara y anunciara ya estas fechas navideñas, que seguramente va a ser una Navidad muy diferente a todas las que hemos vivido, pero la viviremos así, yo creo que con las enseñanzas de Frida,
con las enseñanzas de don Guillermo, de doña Matilde, de toda la familia Kahlo. Y bueno, Lula Báez, gracias Lula, Cintia Arellano, ay, qué lindas, Mónica Hernández Villalbazo, Eugenia Rodríguez, Leticia Vargas, Linda Pizarro, Carmen Robles, María Sierra, Beatriz Salce, qué mujer más maravillosa. He aprendido a quererla y admirarla. Es un mujerón de veras. Rosy Sanro, Alondra Góngora, Miguelina Robles, María Elena Boucher, ay miren, es una amiga muy querida, Marta González, Adelina Medina, Verónica Curiel, Don Beto, es un cocinero maravilloso, Rodolfo Martínez, Ike Rico, Lucha Córdoba, Carlos Rivas, fabulosa, fabulosa, fabulosísima Mendoza, de Mendoza, Lucía Ramírez, mi amiga, hija del gran maestro Ramírez, Antonia Cristal, mamá de Javier, Ana Lilia Cepeda, amiga dorada, qué bueno que me estás viendo este programa hecho con mucho cariño y bueno, pues con el deseo de sembrar ahí una semillita de manzana y que Frida Kahlo fertilice nuestra imaginación, nuestra pasión por el arte, nuestro interés en México. Yo creo que es un momento para repensar México, para repensar en estas mujeres, en todo lo que nos han dado. Y bueno, pues aquí muchas de las que yo nombré, amigas mías que se toman el tiempo para ver este programa, que bueno, son charlas muy informales en donde trato de vertir mis experiencias. También dejen ahí una inquietud por profundizar, irse a los libros de Frida, que bueno, cuando yo me fui a mi biblioteca, que tengo una biblioteca grande, la verdad es que me impresioné de la cantidad de libros que hay escritos sobre ella. Hay mucha bibliografía, hay mucho todavía que leer. Se han interesado en todo el mundo. Es una exposición permanente que está pues siempre itinerando por el mundo. Y qué bueno, porque de veras que no encontramos un parangón a Frida Kahlo. Y bueno, les quiero yo dar las gracias al grupo de Facebook ¿Cuánto sabes sobre Frida, Estudio y Fridomanía? Sí, hay una fridomanía, indiscutiblemente, pero qué bueno que la hay, porque eso, pues yo creo que representa el reconocimiento a una gran mujer, a una gran mexicana, a una luchadora social, a una mujer que amó intensamente y que amó a México con toda su alma. No obstante que tenía una genética con sangres ahí, pero bueno, pues eso a veces mi padre decía algo muy bonito: la cercanía aleja. Y a veces es cierto, cuando alguien tiene tan cerca su país, o nada menos a una mujer como esta, una artista gigantesca, magnética, sensual, porque era sensual,
nunca perdió, fíjense, a pesar de su dolor, nunca perdió la coquetería, el amor por sus vestidos. Hasta hay un libro que se llama El guardarropa de Frida, que es muy bello, porque su guardarropa es hermosísimo y le dio valor. ¿Quién antes le dio valor a lo nuestro? Yo hasta me puse mi saco en honor a ella y no, no podría vestirme igual, pero eh, porque sería como copiar, aunque en el fondo siento muchos deseos de mis huipiles y con frecuencia me los pongo, pero y siempre me remiten a Frida. Y saludos a los que nos acompañan también por YouTube, que de verdad ha sido una sorpresa que hemos tenido una reacción muy favorable. Y recuerden que si no llegan a verme en vivo, la charla se guarda en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, Marta Chapa. Ahí estoy siempre a sus órdenes. Y si además quieren preguntarme algo, yo contesto de veras personalmente todos mis correos. Me pueden escribir a marsanachapa@gmail.com. Así es que ahí siempre estoy a sus órdenes. De veras es un placer poder compartir lo que la vida me ha regalado. Yo me siento de veras muy bendecida con esta oportunidad de poder haberme acercado de esta manera tan íntima, y además rodeada de personajes que me platicaban de ella. Lupe Marín, Lupe Rivera. Bueno, me contaba, por ejemplo, Lupe Marín, cómo la enseñó a cocinar y que en el fondo no le gustaba tanto, que lo hacía porque el glotón, el gordo gigantesco, pesaba 95, 98 kilos, unos zapatos que se alcanzan a ver ahí en su museo, y que es algo que yo luego les quiero contar porque, bueno, pues hacen un viaje en donde él pinta este mural que luego fue tan desafortunado que lo borran, y Frida se empieza a aburrir con la monotonía de estar allá, aunque ella pintaba, y decía, yo extraño México, y se regresó. Y bueno, pero ella sigue trabajando, sigue escribiendo, porque escribía muy bonito, tenía unas frases hermosísimas y además muy profundas. Pies, ¿para qué te quiero si tengo alas para volar? Y bueno, gozó el alcohol también, eh, todo lo disfrutaba, amaba los perros, los animales, los pericos, todo lo que ustedes se puedan imaginar de animales. Era su fascinación, su pasión, los quería, los apapachaba, los sentía. Tenía que estar muy pendiente si habían comido, bañado, vacunado. Y bueno, amigos, ya creo que ya se está llegando la hora, o ya se llegó, mejor dicho. Miren, parece que acabo de empezar. Tengo tanto que decirles, tanto que platicarles, que me emociono y yo creo que no siento cómo transcurre el tiempo cuando uno está haciendo algo que le gusta tanto como compartir, porque yo creo que el compartir es algo muy bello, muy hermoso, y que le da otro significado a la vida. Y
les quiero invitar para la próxima vez para que sigamos hablando de Frida. Tengo mucho, mucho, mucho que platicarles de su matrimonio, de sus amoríos y bueno, pues también de sus obras, hablar de su obra, porque eso es muy importante, hablar de la Venadita, bueno, de tantas cosas que tenemos que decir y lo que significan y lo que ella estaba viviendo y que es en cada una tiene un significado especial. Pues bueno, amigas, amigos de mi corazón, aquí los espero el próximo miércoles. Recuerden que tenemos una cita muy importante y que los necesito. No me dejen sola. Así es que hasta el próximo miércoles. Gracias, siempre gracias. Y que la luz divina siempre los acompañe.